En recientes años, las películas de Spider-Man han sido la primera referencia de nuevas generaciones para acercarse al personaje. Sin embargo, al igual que la televisión, este tipo de adaptaciones tienden a tomarse libertades creativas que no necesariamente provienen de los cómics, en ocasiones funcionando a favor y en otras en contra. Por ello, en el siguiente video repasamos 10 elementos que ocurren en las películas del personaje, pero no provienen de los cómics. Uno de los elementos en los que gira la primera trilogía de Spider-Man es la relación entre Peter Parker y Mary Jane, la cual está distorsionada de los cómics, donde las cosas no ocurren de la manera en que pasan en el cine. En los cómics, y hablando de la serie principal del personaje, Mary Jane y Peter no se conocen hasta mucho tiempo después, siendo lo opuesto a lo mostrado en 2002, donde Peter está enamorado de la pelirroja desde que eran pequeños, según cuenta May. Y mientras aquí se muestra a Peter enamorado de MJ desde un inicio, en los cómics es la pelirroja quien muestra un interés por Peter, pasando de una amistad a una relación amorosa, creando un triángulo amoroso con Gwen Stacy. En temas de amor, durante la segunda parte se plantea a Otto como un hombre casado y enamorado de su esposa, la cual es su compañera y muriendo por su culpa. Esto en realidad nunca pasa en los cómics, donde Otto no es casado y muy pocas veces le hemos visto enamorado o manteniendo alguna relación sentimental. De hecho, es todo lo contrario a lo mostrado en pantalla, siendo un hombre solitario, malhumorado y con severos traumas provenientes de su infancia, aunque de eso hablamos en otro video. Siguiendo en esta misma dirección, ¿recuerdan cómo es que Sandman hace todo por su hija durante Spider-Man 3? Bueno, esto tampoco ocurre en los cómics, donde el personaje no tiene ninguna hija, por lo menos no antes de la película, sino un elemento que inspiraría una historia similar en los cómics posterior al filme, pero que humaniza al villano creando un sentimiento de empatía, haciéndole más complejo que su versión original. Por cierto, si alguien pensaba que él es el responsable de la muerte del tío Ben, está equivocado, siendo uno de los giros que hacen que la película no funcione como debería y desviándose enteramente de la historia original. Para 2012, el primer reinicio del personaje presentó una versión un poco más cool de Peter Parker, el cual se trasladaba en su tabla de skate, un hecho que dividió a los seguidores, pues en los cómics esto jamás ocurre, alejándose de la versión ditconiana del personaje que mostraba al protagonista mucho más reservado y con un nulo interés por este tipo de actividades. El tema de la fotografía es algo que sí ocurre en los cómics, pero ha sido deformado en el cine. En las primeras dos franquicias del personaje a cargo de Sony se muestra a Peter Parker como un aficionado a la fotografía, tomando fotos y teniendo su propia cámara profesional, algo que le hace ver un poco más nerd. La cuestión es que en los cómics, a pesar de que Peter termina siendo fotógrafo del Bugle, este no tiene ninguna experiencia en este campo, aceptando ser muy mal fotógrafo, dedicándose a esta actividad por su necesidad de ganar dinero y ayudar a su tía solamente. La más reciente versión de Spider-Man a cargo de Marvel Studios nos dice que Peter Parker y Ned son grandes amigos, en una deformación de la relación entre Miles Morales y Hank en el universo Ultimate. Esto es un gran intento de alejarse de la ya desgastada idea de ver a Harry Osborn jugando a favor del argumento, pero en realidad, si somos estrictos con los personajes, Peter y Ned nunca son amigos en los cómics, inclusive siendo una especie de rivales cuando Ned es pareja de Betty Brant y ven Peter a un sujeto non grato. Con el tiempo forjan una mejor relación, pero no están ni cerca de serlo mostrado en pantalla. La franquicia de The Amazing Spider-Man siempre encontró refugio en el universo Ultimate, de donde sacó la mayoría de sus premisas, alejándose bastante de la serie de donde toma su verdadero nombre. Aquí se nos deja ver que Oscorp será el fundador de los 6 siniestros y que estos podrían ser reclutados por Harry y su imperio, un hecho que nada tiene que ver con la primera aparición de los villanos en aquel primer anual de 1964, donde el grupo es fundado por el Dr. Octopus y se aleja enteramente de los Osborn. Gwen Stacy es una de las mejores cosas que dejó la franquicia de Mark Webb, siendo un personaje único que se roba la pantalla la mayoría del tiempo. En otro video hemos repasado cómo es que la rubia está inspirada en la versión Ultimate de Mary Jane, rescatando muchos momentos plasmados en ambas películas. Y aunque respetan su muerte casi al 100%, en los cómics la relación entre Gwen y Peter es muy diferente a lo mostrada en pantalla.
Sí hay una especie de química instantánea y muchos momentos cursis y melosos, pero Gwen nunca sabe la identidad de Peter como Spider-Man, siendo enteramente lo opuesto, odiando al personaje, culpándole por la muerte de su padre. De la telaraña orgánica hablamos en otro video, repasando los pros y contras de esta, y aunque podríamos dar por un hecho que es conocido que en los cómics Spider-Man no fabrica su propia telaraña, siempre habrá alguien que vea la película de 2002 y piense lo contrario. Sin embargo, este es un muy buen ejemplo de cómo el cine ha inspirado a los cómics, introduciendo este elemento en algún punto de la historia del personaje, siendo desechada rápidamente, protegiendo el ingenio de Peter Parker y sus lanzarredes. A 18 años del estreno de la primera película a manos de Sam Raimi, hay una creencia popular fabricada a partir del filme que propone que el tío Ben mencionó la frase sobre el poder y la responsabilidad, frase que tomó demasiada fuerza en las últimas 2 décadas y que jamás le vemos decir en los cómics, donde aparece en el último panel de aquel Amazing Fantasy la primera aparición del personaje. Al igual que la telaraña, en Marvel pensaron que era una muy buena idea y han ido modificando los hechos, haciendo que Peter recuerde la frase en base a una plática con el tío Ben. Posterior a la película, el personaje ha declarado que fue su tío quien le transmitió el mensaje, aunque previamente nunca hiciera mención de ello. La gran mayoría de estas libertades creativas han jugado a favor de las películas y de los mismos personajes, creando nuevas versiones y dejando claro el término adaptación, que no representa una fidelidad total del material de origen. Teniendo una gran cantidad de estos elementos, pueden esperar futuras entregas, inclusive con elementos que sí reflejan con exactitud a los cómics. Mientras eso ocurre, dime qué opinas sobre todo esto, cuál de todos estos elementos crees que jugó a favor y cuáles en contra. Házmelo saber todo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre el personaje, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos hasta la próxima.